Dragon Ball AF Budokai Legends es un nuevo juego no oficial de Dragon Ball lanzado por el desarrollador y youtuber Byren Morningstar, que en estas últimas semanas ha estado cargando su canal de novedades de este nuevo juego que, como ya habrán notado, está inspirado en el gran Dragon Ball AF o el Dragon Ball de la esencia. Y en este video estaré analizando este gran proyecto, ya que les aseguro que les gustará bastante. Pero antes, como pequeña aclaración, este juego está en pleno desarrollo, así que no estén pidiendo lib de descarga ya que no hay, y se desconoce cuándo pueda salir, así que con esto ya aclarado prosigamos con el análisis. Para empezar, este juego se vino inspirado de edits hechos por el mismo creador, los cuales mostraban cómo sería Power Warriors en versión AF, que tiempo después decidiera hacerlo realidad. Para comenzar este proyecto, Byren, al ver que el fangame llamado Meteor Legends había sido cancelado, se le ocurrió hablar con el creador para comprar el código de todo el juego, lo que terminó en que Byren se adueñara de Meteor Legends, y agarró este juego como base para crear el Budokai Legends. Ahora sí, el primer avance del juego lo subió hace 4 meses, y en este muestra solamente la pantalla de inicio del juego, y un texto al final en el que aclara lo que les mencioné antes. Al paso de unas semanas más, subió otro avance el cual muestra el menú principal del juego. En este vemos diferentes modos, como el modo historia y el de duelos. Otros por mencionar está la galería. En este apartado podrás ver tus personajes. También está explorar y comunidad. El de explorar probablemente sea un modo en el que tengamos que explorar un mundo lleno de personajes AF, la verdad no lo sé, y con el otro no diré nada ya que después de este gameplay no se ve más. Después de este video, subió otro avance, que muestra el menú de personajes del modo de duelos. Vemos que está Goku AF y Vegeta AF. Un pequeño detalle es que al tocarlos estos emiten sus voces. También algo que me pareció interesante, es que el juego cuenta con una música original hecha por los ayudantes del juego. Mención honorífica a Bedocraft y Byren, que hicieron esta música bien esencial. En el siguiente video es el tráiler de la primera beta del juego. En este se muestra el nuevo diseño al logo del juego, un nuevo diseño a la pantalla de inicio, un nuevo diseño al menú principal. También hay un apartado en el que veremos la mayoría de músicas del juego. Por la derecha está este botón en la que puedes cambiar y pausar la música, y por debajo una opción para descargar el álbum completo con la mayoría de las músicas. Ahora por último nos muestra un poco de cómo será el sistema de combate en el juego. En el siguiente video solo nos muestra la mayoría de escenarios que tendrá el juego, los cuales la mayoría son bastante bonitos. Luego de estos avances se subió el primer gameplay de un personaje, el cual fue de Vegeta AF. Estos serían los movimientos del personaje, los ataques del personaje. También tiene la habilidad de teletransportación. Gracias a esta habilidad el personaje puede dar un golpe fuerte el cual empuja al personaje, y con el dash lo puedes perseguir. Por último quedaría su primer especial en el que se transforma en Super Saiyajin 5. Seguidamente se muestra una cinemática para después lanzar un resplandor final, y pues se termina destransformando. Ahora vámonos con el siguiente gameplay, que es del Goku AF. Estos serían los movimientos del Goku. Por aquí vemos sus ataques, y al igual que el Vegeta tiene la mecánica de teletransportación, que gracias a esta podrás darle un golpe fuerte al enemigo, que le quitaría más vida al oponente. Ahora como único especial que tiene este Goku, es el Kamehameha. Ahora prosigamos con el siguiente personaje, que es Evil Goku, o Goku malvado para los españoles. En este gameplay notaremos varios cambios como en las esferas de vida, y que ahora los botones ya no son tan transparentes. Estos serían los movimientos del Goku. Este tiene un poco más de velocidad que los anteriores personajes. Estos serían sus ataques. También tiene la mecánica de teletransportación, y su único especial se nos presenta con una breve cinemática para luego lanzar un Kamehameha. Como último gameplay que se ha publicado hasta los momentos, tenemos el gameplay de Zaiko. Estos serían sus movimientos, estos son los ataques del personaje. También tiene la mecánica de la teletransportación, y por último está su especial, el cual se presentará con una cinemática para después lanzar una onda de ki. Y con este personaje concluimos el primer set de personajes. Probablemente después de este video el creador suba otro personaje más, como el Goku Super Saiyajin 5, o el Gohan Super Saiyajin 4, por ahora aún no se sabe nada, pero visiten el canal del creador para que sepan todos los avances del juego.
Bueno chicos, llegó el momento de dar mi opinión acerca del juego. La verdad me gusta mucho la idea de un juego inspirado en Dragon Ball AF, esto muy poco lo vemos y como en la comunidad hay muchos que les gusta esta serie no oficial, pues no está mal por el creador en hacer este proyecto. Ahora en la parte de diseño del juego, me gustó mucho por el estilo vacío y aterrador del juego, fiel a como es el Dragon Ball AF. En el menú de selección de personajes, acá sí puedo decir que está un poco simple, no me llama mucho la atención la verdad, pero se puede ir mejorando poco a poco. Ahora vamos con lo más importante, que es la jugabilidad del juego. Siéndole sincero, lo veo muy estático en aspectos como en los ataques, y en algunos movimientos, también que al dar un golpe fuerte el personaje no sale empujado como tal sino que se buguea y es un poco raro, pero sé que se mejorará muy pronto. De acá no digo nada más. Música del juego, en mi opinión es buenísima, pero en combate prefiero escuchar un instrumental, así la batalla es mucho mejor, y bueno, creo que no queda nada más por mencionar. La verdad me pareció un juego con bastante futuro. El creador cuenta con una página web en el cual siempre suben algunas noticias sobre el juego, y seguramente por acá se lance el link de descarga de la primera beta del juego, que saldrá en el mes de noviembre. Por ahora no hay fecha exacta, pero en el canal del creador se estará avisando. El creador me reveló un poco de cómo iba el juego hasta los momentos. Agregó algunos personajes en la pantalla principal, también se agregó el apartado de galería, que allí verás las cartas de los personajes que tienes. Al seleccionar uno te lleva a este lugar el cual solo verás tu personaje, no sé qué significará, posiblemente pueda ser un modo de batallas de cartas, la verdad estaría cool eso. Y bueno, en los demás del gameplay no se muestra muchas cosas interesantes, pero está bien. Para ya terminar el video le hice una serie de preguntas al creador. ¿El Budokai Defense tendrá multijugador? No, lamentablemente yo soy programador amateur, y por lo tanto el secundario del proyecto, pero en su lugar habrán más cosas para compensar la falta de multijugador. ¿Habrá un sistema de monedas para conseguir personajes o cuáles serán los modos para conseguirlos? Todos los personajes serán gratis por los momentos, en un futuro podrán ser comprados. ¿Qué sagas tendrá el modo historia? Todas las de AF de Devenius y Majingokuable, nada de la AF de Youngiji o variaciones por los momentos. Para futuro, ¿qué otros modos quisieras agregar? Ok. El primer modo será para la beta 0.4, será en modo duelo normal pero exclusivos para personaje hechos por la comunidad, o si es en general pero con la temática de AF. El modo historia planeo colocarles cinemáticas antes del combate, y en el menú el modo World es un modo de exploración, donde podrás visitar todos los mandos y escenarios de Dragon Ball AF y encontrar ya sean cartas o personajes para luchar. ¿Todos los personajes serán hechos por ti o habrá excepciones con otros sprites? Antes sinceramente pensaba hacerlos yo solo, pero me doy cuenta que para hacer seeds es muy tardado, y la habilidad de otros fraites es mucho mejor que la mía. Entonces sí habrán seeds de otros fraites, pero siguiendo los diseños que yo hice anteriormente en Power Warriors AFE. Bueno mi gente, gracias por llegar hasta acá, espero que lo hayan disfrutado y nos vemos en un próximo video, adiós.